manera, desde la alimentación, de caracterizarse hotspot, desde una frase de Mario Chicala que dice: tenemos de todo y nada nos falta. Es decir, reconocer los viajeros europeos, italianos en este caso, que este territorio, la provincia de Quito, era un territorio fértil, diverso, con alimentos que no se encontraban en otras partes y con alimentos de calidad y diversidad excepcional en el mundo, no solo aquí. De manera que esta visión nos permitía darnos cuenta de algo que habitualmente también pasa desapercibido, y es que cada ciudad, Quito, Cuenca, Riobamba, Loja, podía obtener alimentos de zonas mucho más extensas de lo que uno supone. Por ejemplo, era interesante como Quito, Cuenca, había productos que venían de la Amazonía o de la costa, algunos de ustedes habrán visto pasar por allí, y que se consumían no diariamente, pero sí como platos prestigiosos. De manera que la primera parte en la que nos concentramos es en la parte de las frutas. ¿Quién comía? ¿Cómo se comía? ¿Dónde se cultivaban? ¿Cuáles eran las mejores? ¿Qué se apreciaba de los sabores? Ahí entonces recorremos por la chirimoya, por la piña, por el aguacate, por las variedades de plátano, por el capulí, por los distintos tipos de bayas, por la naranjilla, por la granadilla y sus parientes, por la papaya, el cigladón y el chamburo, tratando de entender cómo y para qué se usaba. Vemos también cómo frutas, digamos, no son frutas, esta tampoco es una fruta. Luego vamos a recorrer por todo el mundo de los vegetales, que ya no son frutas, y hablar de la papa y de los demás tubérculos andinos. Saben ustedes, muchachos y señoritas estudiantes, que no hubo ningún otro lugar en el mundo en donde el sistema dominante de cultivo fuesen tubérculos, que solamente es en los Andes en donde los tubérculos constituyeron el eje, el centro de grandes civilizaciones, de Tiahuanaco, de los incas, y que en lugares como Europa, en África o en Asia, los tubérculos podían contarse con los dedos de una mano, tal vez solo con el meñique, y a lo mejor sobraba. Luego vamos a hablar ahí de lo que es, obviamente, esta planta maravillosa que es el maíz, uno de los regalos que América dio al mundo, y sus usos que marcan la presencia de productos que hoy día todavía los consumimos, todavía los comemos, y algunos que casi hemos olvidado, como por ejemplo la presencia en la época de la que hablamos general de la chicha, ahora casi desaparecida, y luego muchas otras frutas, plantas, vegetales, con una tendencia bastante interesante, que en la época colonial la gente fundamentalmente comía legumbres secas y no era muy aficionada, digamos, de alguna manera, a las ensaladas. Lo que se comían eran las mazamorras hechas con harinas de maíz, de distintas harinas, entre comillas, leguminosas u otras cosas, pero no se comía, había, sí, lechuga, col, cebolla, zanahoria, remolacha, todas ellas venidas del viejo mundo, pero eran de poco consumo. Luego vamos a entrar en el tema de las bebidas, que son uno de mis capítulos favoritos, porque ahí hablamos de cosas que hemos olvidado por un lado y que nunca hemos sabido por otro. Por ejemplo, las bebidas estimulantes. No encontramos prácticamente en aquella época el empleo del café. Café no se cultiva, café no se consume. Se conoce muy bien el té, pero el té tampoco se consume aquí y no es fácil conseguirlo. Por lo tanto, hay que usar productos locales que sustituyen a esos dos. Esa es una parte interesantísima de la historia, como sobre todo la expansión inglesa creó la demanda global de bebidas como el café y el té y las popularizó en todo el mundo,
aún a costa de impedir que otras pudieran ocupar su mismo espacio. Aquí hablamos de la guayusa, ubicadas de manera independiente. No diría yo modernizarlas, o sea, poner la receta de Chicala a una receta con una ficha técnica contemporánea, no ese es el tema. Es ponerles a quienes tienen interés en este tema frente a una receta que es un desafío, a imaginar cómo era. ¿Cuáles son las recetas que Chicala trae? Por ejemplo, no he mencionado para nada, pero esto es un tema fundamental, un eje central de un capítulo entero del libro, el locro de papas. Uno diría, como se dice, inclusive, el humilde locro de papas era el plato más importante de esa época. No había nada como el locro de papas. Si uno quería dar una buena comida, si quería que la comida fuese un banquete inolvidable, el locro de papas tenía que ser bueno. Si el locro de papas era malo, no importa que se diese todos sus manjares, el banquete no servía. La receta del locro de papas está allí. ¿Cómo se hacía el locro de papas? Se toma una porción de papas locreras de primera o segunda clase, se las pela. Previamente se tiene dispuesto cecina de chancho, perfectamente tostada hasta casi quemarse. Se mezcla con agua esa cecina, las papas, y se deja espesar con la ayuda de ciertas hierbas que se tendrán dispuestas para el efecto. Es una maravilla, es nuestro locro actual. Nosotros le añadimos otras cosas y también ellos pueden haberse añadido. ¿A quién no se le va a ocurrir añadir aguacate? ¿No es cierto? O chicharrón, que ahí tiene la cecina de chancho. La humita también está en la receta. Se toma maíz que no sea demasiado tierno, se lo desgrana y sobre una piedra de moler se lo muele delicadamente. Nada de máquinas corona, peor todavía procesadores de alimentos, ¿no? Una vez perfectamente molido, se cierne en un sedazo, dejando que caiga solamente la pulpa sabrosa del maíz y desechando las cáscaras. A ese maíz se le mezclará con huevos, con aguas aromáticas, agua de ámbar, agua de azahar, se le envolverá en una hoja, obviamente también el azúcar, la sal, y se le cocerá al vapor. ¿Qué tenemos? Lo mismo que tenemos hoy, con diferencias técnicas y de sabor, pero es el mismo producto. Porque, por ejemplo, es lindo ver, son temas que nos pasan desapercibidos. La familia que conduce a la humita, que a los cuencanos nos gusta llamar chumal, que no sea el mismo, ¿no? Que se inicia en pasteles mucho más humildes, como el chivil, el chihuil o cuchichaqui, que no es nada más que una masa quizá un poco más dura, más sólida, pero igual sabrosísima, que se mezcla con un poquito de quesillo y se envuelve o bien en hoja del propio maíz o bien, de una manera maravillosa, en hoja de huicundo, que es lo que le da la forma del cuchichaqui, que significa pie de cuchi, pie de cerdo, porque tiene esa forma. Y de ahí van a derivarse el tingulo, dulce, que luego dará origen al quimbolito, más sofisticado, y por el otro lado, la humita y el chumal en sus distintas expresiones. Y por otro lado también están, por ejemplo, las recetas de tamales, de ciertos postres, ¿no? Que a uno se le hacen agua a la boca. ¿Cómo no me gustaría probar esos postres que las monjas de Quito hacían utilizando la harina de maíz morado y que tenían una calidad que, como dice Chicala, embalsamaba la boca, ¿no? Esas recetas, por ejemplo, están ahí, ¿sí? Sigo escuchando eso. Ya no nos falta mucho tiempo, 10 minutos, y nos alzamos con el kiosco. Hasta que se anime el pueblo y yo quiero, claro. como quien les
¿Aquí hay profesores ustedes? ¿Quiénes son? Personas más. Bueno. Entonces tienen que hacer méritos. Sí, yo tenía es una pregunta, aún no llego a este capítulo, pero me interesa un poco este punto de la mujer en este rol un tanto protagónico, que le da cierto poder, y esta fase de negociación también, como ella en el corazón de la cocina. Pero, y es una pregunta porque aún no la leo, pero si no ha sido todavía considerada, más bien, a mí me parece muy interesante que podría ampliarse también esta parte, sobre todo cómo es el rol, si este poder del que estamos hablando, si esta negociación de la que estamos hablando y este rol protagónico que tiene, está centrado sobre este rol que tiene la mujer sobre la base de la identidad relacional propia del hombre, de la familia, de la comunidad y en contextos festivos y todo. Porque finalmente a mí me parece que sí es importante darle este poder de negociación que se da dentro cuando se conversa entre mujeres y se puede hacer también un cierto tipo de estrategias para cambiar algunas situaciones que esté pasando dentro de la comunidad o la familia. Pero finalmente pienso que este rol que tiene está muy asentado en este sostén que tenemos, diré yo, asumiendo también el rol como mujer, a través de la comida, entregar sus afectos, sí, esas partes creativas, pero también sostener una base relacional prácticamente de la sociedad en general y darle este poder individual al hombre que puede salir a trabajar, que va a otros lugares, que se moviliza, que tiene esta amplitud incluso geográfica, política, económica, que muchas veces por sostener nosotros de alguna forma se ha tenido que quedar en la base, pero que es fundamental finalmente para la sociedad. Bueno, es una pregunta linda, complicada, y realmente interesante que solo se toca muy parcialmente en este capítulo. Pero claro, si uno lo ve desde esa perspectiva, es verdad que una de las cosas que nos falta por conocer mejor es el papel de las mujeres en la época colonial. ¿Por qué? Porque como yo digo siempre, nuestra historia se ha centrado fundamentalmente en la historia política. Por suerte, en la historia política las mujeres aparecen muy de cuando en cuando. No tienen protagonismo, máximo ayudando al héroe para que pueda irse a la batalla, ¿no es cierto? Y hablando de batallas, yo recuerdo que cuando se renovó la Plaza de San Francisco, hubo una propuesta de un grupo ciudadano que decía: hay que hacer en la Plaza de San Francisco un monumento a los héroes del Perú. Yo dije: sí, claro que sí, cómo no, pero también, por favor, pongan ahí los nombres de sus viudas, porque no hay posibilidad de imaginar esa sociedad colonial sin la presencia de esto que bien llaman ustedes, esta especie de entramado, ¿no es cierto?, que permite que esa sociedad funcione, que permite que haya papeles que a veces, desde el punto de vista de la mujer, inclusive pueden ser transgresores de los papeles esperados. Es más difícil en los hombres. Los hombres no pueden transcribir el papel esperado. Cuando uno es joven, cuando está en el colegio, en la escuela, tiene que aprender a ser macho, no le queda otra. De manera que transgredir lo esperado es difícil. Pero la mujer sí lo puede ser. ¿Por qué? Porque la mujer puede incursionar en negocios, la mujer puede tener propiedades, la mujer puede tener independencia económica. Y ese punto es un ejemplo. Como esos procesos de exportación que se encuentran, exportación de perniles, de dulces, de pasteles, etcétera, etcétera, son actividades productivas femeninas, como es el tejido del algodón. Hay un momento en el que el hombre efectivamente